Estem avui a la seu del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. Avui hi ha junta ordinària aquí al col·legi i la presideix el president de tot l'Estat. Estem aquí, doncs, per entrevistar-lo. Hem canviat de plató, hem deixat el plató habitual del Saló de Plens i ens hem desplaçat fins aquí, fins a la seu d'aquest col·legi a Tarragona. Això ho farem a la segona part. En aquesta primera part del programa el que farem és repassar tota l'actualitat política municipal que ens ha deixat la darrera setmana. I ho farem ja fent alguns balanços, ja que estem acabant el 2016 i estem a punt de començar el 2017. Avui, doncs, fem aquest Saló de Plens des d'aquí, des de la seu a Tarragona del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials. Comencem. Doncs aquesta segona part del programa, aquesta segona part del Saló de Plens, i ho fem, com els dèiem, abans de marxar a publicitat, ho fem amb l'entrevista. Avui, ho veuen, hem canviat de plató, no estem al plató habitual del Saló de Plens, sinó que hem vingut a la seu a Tarragona del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials, a la seu tarragonina d'aquest col·legi. Avui aquí hi ha junta ordinària del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Tarragona i la presideix l'entrevistat d'avui, l'entrevistat que és el president del Consejo General de Graduados en Ingeniería Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales d'Espanya. Déu-n'hi-do el càrrec, ell és el senyor José Antonio Galzón. Benvingut, bienvenido. Bon dia. Arriba directamente, llega directamente desde Madrid con el AVE, presidirá esa reunión, esa junta ordinaria que hay hoy aquí en Tarragona, en la sede del colegio. Primero de todo, me gustaría hablar, ahora que terminamos el año, me gustaría hablar que me hiciera un poco de balance de cómo está la salud de los ingenieros, si hay suficientes ingenieros, por ejemplo, en España. Bueno, es algo que ahora mismo realmente tenemos sobre la mesa, ¿no? Sobre todo el debate de que si hay suficientes ingenieros o no. Si la economía fuese como tiene que ir, quizá estaríamos hablando de que necesitaríamos ingenieros, ¿no? Y ese es precisamente nuestro problema ahora mismo. Tenemos muchos ingenieros fuera de nuestras fronteras que están trabajando porque no tienen trabajo aquí, pero también estamos detectando que si la evolución sigue como tiene que seguir, pues estamos viendo que de aquí a 10 años es posible que seamos nosotros los que necesitemos importar ingenieros, porque cada vez son menores las vocaciones que hay para cursar ingeniería, y es algo que también pues desde los colegios y el Consejo General estamos de alguna forma tratando de impulsar esas vocaciones pues, dentro de los institutos de educación secundaria, de bachillerato, para que de alguna forma vean que efectivamente se trata de una profesión que tiene muchísimo futuro, que les va a permitir realizarse como profesionales y que precisamente van a ser, yo creo que un poco los artífices de la innovación y de la evolución que cualquier sociedad pues necesita. Igual es que lo veo como algo abstracto, o sea, un periodista se sabe, ¿no?, lo que hace, entrevistas, explicar las noticias. ¿Un ingeniero qué hace? Ingeniero, realmente la labor del ingeniero casi siempre pasa desapercibida, precisamente por eso, porque yo entiendo, y no lo diré por mí, pero entiendo que todos los ingenieros en general hacen muy bien su trabajo, y como lo hacen muy bien su trabajo, nadie se da cuenta de que hoy en día, pues para que tengamos unas instalaciones confortables como las que estamos aquí, donde funciona la electricidad, donde funciona la calefacción, donde funciona el ascensor, donde funcionan todas las instalaciones de seguridad, de gas, ¿no?, realmente todo lo que tiene que ver con el confort y la habitabilidad de las personas, sin entrar tampoco a valorar lo que es el fomento, pues, lo que es la industria, o en este caso todo lo que es el tejido industrial, la innovación, el desarrollo, la innovación en el nuevo producto. Todo eso realmente es lo que hace un ingeniero. Cuando alguien piensa o cuando alguien se da cuenta que detrás de algo hay un ingeniero, cuando algo falla, cuando algo va mal. Entonces, cuando dicen, pues esto resulta que fue precisamente el ingeniero el que lo hizo mal, ¿no? Y tenemos el claro ejemplo por lo que pasó con Volkswagen, ¿no?, cuando salió el presunto, bueno, fraude, ¿no?, que hicieron con las emisiones de los coches. Pues, ¿a quién echaron las culpas? A los ingenieros, precisamente, que eran los que realmente tenían que hacer que ese proceso funcionase correctamente. No, por eso digo que la labor del ingeniero pasa desapercibida, pero sin el ingeniero no podríamos tener una vida como la que tenemos. ¿Por qué cree que hay pocas vocaciones? Hablaba al principio de la entrevista de eso, que hay pocas vocaciones, poca gente que sienta que quiera ser ingeniero. ¿Por qué hay esas pocas vocaciones? Quizá porque son titulaciones
profesiones difíciles que necesitan mucho esfuerzo, necesitan mucho sacrificio y hay que también un poco, parece que o que se ha creado un poco una generación, una cultura de un poco de hacer la vida fácil, ¿no? de intentar no asumir responsabilidades, y la profesión de ingeniero requiere desde el principio asumir muchísimas responsabilidades, y luego para lograr ser ingeniero necesita atravesar un camino que es bastante duro, ¿no? Una profesión de ingeniería o unos estudios de ingeniería siempre son bastante duros. Lo que yo siempre digo es que lo que no cuesta no vale, y la ingeniería en este caso pues tiene su recompensa. Por eso nuestra profesión hoy en día es de las más demandadas, de las que menos han notado esta situación de crisis que hemos vivido estos últimos años, quizás por esa polivalencia que tenemos, por esa capacidad de adaptación al cambio, y también por esas posibilidades enormes, ¿no? Pues que tenemos pues para salir al exterior, ¿no? Que eso también abre muchísimas puertas de trabajo. Eso le quería preguntar. Ustedes han sido un sector que han notado menos la crisis económica que otros sectores, evidente, como puede ser el sector de la construcción. ¿La ingeniería ha notado mucho la crisis económica? Sí, sobre todo lo que hemos tenido que hacer, había muchísimos ingenieros trabajando en el sector de la construcción. Lo que hemos dicho antes es que los ingenieros, como tienen ese ámbito mucho más polivalente, lo que han tenido que hacer es adaptarse a otros ámbitos, ¿no? Orientarse a otros ámbitos, reciclarse, y a partir de aquí, en este caso, pues volver de alguna forma a reciclarse profesionalmente y incorporarse a los mercados de trabajo que hoy en día pues son los que más salida profesional tienen. Si vamos pues al mundo el mundo energético, ¿no? Que está muy en boga de todos, por supuesto el sector industrial, que es el nuestro, que es el que realmente tenemos que potenciar nosotros y que tenemos que liderar ese resurgimiento de la industria, porque todos sabemos que cualquier país que no tenga una industria potente pues va a ser siempre un país mucho más dependiente, ¿no? De otros factores para superar cuestiones de crisis. O sea, un país con una base industrial sólida pues siempre va a tener una economía mucho más estable a lo largo del tiempo. Usted hablaba que para ser ingeniero hay un camino largo, no es una carrera fácil, entiendo. ¿Se pide aquí lo mismo que en el resto de Europa para ser ingeniero? Bueno, hay muchísimos matices. De hecho, pues una vez que entramos a formar parte de la Unión Europea, lo primero que se hizo pues fue crear el Espacio Europeo de Educación Superior para tratar de homogeneizar, en cualquier caso, las titulaciones. En primer momento, las titulaciones de los ingenieros en toda Europa, de los ingenieros y del resto de profesionales, ¿no? Por eso se establecen los niveles de graduado, máster y doctorado, que son similares en todos los países de Europa. Pero hay otra cuestión importante, que es que mientras que aquí en España solo se tiene en cuenta lo que son los conocimientos académicos, en el resto de Europa es mucho más práctico, no solo en el resto de Europa, sino en el resto del mundo. Se tiene además en cuenta los conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades que se adquieren a lo largo de la vida profesional. Entonces, por eso, además de establecer un marco común que homogenice las titulaciones académicas, se establecen unos marcos europeos profesionales, que es el EQF, el European Qualification Framework, que lo que hace, de alguna forma, es tratar de valorar al profesional por su profesión, no por la titulación que tiene, porque eso suele ser normalmente mucho más homogéneo que lo que es la titulación académica. Titulaciones académicas, estamos hablando que dentro del ámbito de la ingeniería, partiendo de la base que ni siquiera en las titulaciones de la ingeniería se llaman igual, ¿vale? Pues mientras que en el resto de Europa está mucho más implantado lo que es el ingeniero mecánico, el ingeniero eléctrico, el ingeniero químico. Aquí se habla mucho más de ingeniero industrial, en este caso del ingeniero de la rama industrial, y luego la formación tampoco llega a ser equivalente. Lo que sí que es cierto, y es lo que hoy en día define a un profesional, son sus competencias profesionales, es decir, lo que él sabe hacer. Si yo sé calcular instalaciones de alta tensión, las sé calcular aquí, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en cualquier país del mundo. Si sé calcular naves industriales, para la edificación de naves industriales, las sé calcular en cualquier país del mundo. Y eso es realmente lo que te define, no el título como tal o el nombre del título que tengas, sino tus competencias, tus habilidades, es decir, las capacidades que tú tienes para poder trabajar.
Y el reciclarse, supongo, también es una profesión que necesitas estar al día en todo momento. Sí, es una de las cuestiones que también, pues, de algunas veces frena un poco, en este caso, las vocaciones, ¿no? Porque cuando tú les dices, hablas con los alumnos, esta mañana mismo estaremos aquí en la universidad, pues, dando una conferencia a los alumnos, y cuando les diga, pensad que hoy estáis aquí en la universidad, pero nuestra profesión requiere estar formándonos continuamente. Es una profesión que necesita un reciclaje permanente porque, de hecho, por todas las innovaciones tecnológicas, los cambios normativos que van surgiendo, tenemos que estar permanentemente adaptados para realmente poder ejercer bien nuestra profesión. Lo que sí que es cierto que ya no es lo mismo, ya no es exactamente la misma forma de estudiar o la misma forma de formarse como es en la universidad. Esta se hace más bien para aprender y posteriormente aplicarlo de forma inmediata. Hay muchos conocimientos que se adquieren en la universidad que hay veces que no se aplican nunca en el ámbito profesional. O te centras más en unos o te centras más en otros, pero cuando haces ese reciclaje o esa formación permanente a lo largo de la vida, normalmente lo vas enfocando mucho más a la actividad profesional que estás desarrollando. ¿Un ingeniero se gana mejor la vida aquí o en el resto de Europa? Pues, hombre, desgraciadamente estamos mejor pagados en el resto de Europa y en el resto del mundo, ¿no? Y eso también viene en parte porque estamos más valorados y aparte también pues que el nivel de vida en otros países pues también es mayor que en el nuestro. Lo que sí que es cierto, y ya que estamos hablando de salir a trabajar a otros países, sí que me gustaría decir, porque aquí parece que se habla muchísimo de pérdida de talento, cuando los ingenieros nuestros tienen que salir a Europa a trabajar o al resto del mundo, y yo no estoy nada de acuerdo con esa visión. Para mí, lo que significa una pérdida de talento es tener a un ingeniero que se ha formado en una universidad, tener a un ingeniero trabajando en un trabajo que no sea de ingeniero. Para mí eso es realmente cuando estamos perdiendo el talento, cuando estamos desaprovechando el talento de ese profesional y realmente no le estamos permitiendo que pueda ir a otro país, que pueda desarrollarse profesionalmente, que pueda conocer otro idioma y luego, posteriormente, yo siempre lo digo, que los que estemos aquí, los que nos quedemos aquí, lo que tenemos que ser capaces es de generar esos puestos de trabajo para que puedan retornar, ¿no? Y hace poco, bueno, de todo el mundo es conocido, ¿no?, que en este país se vive muy bien. Y de hecho, bueno, leía hace poco una entrevista, ¿no?, que cuando el destino preferido de los directivos de las multinacionales siempre es España. Siempre eligen como destino preferido. ¿Por qué? Porque es un país pues, donde bueno, pues se vive muy bien, y nuestros profesionales, y de hecho yo he estado fuera porque tenemos una sede en Alemania, en Baden-Württemberg, en Stuttgart, ¿no?, la región más industrializada del mundo. Tenemos acuerdos en Irlanda, tenemos acuerdos también en Noruega, ¿no?, en diferentes países, y con todos los ingenieros con los que me he entrevistado allí, con compañeros nuestros, están todos deseando volverse. Están todos deseando volverse y deseando trabajar aquí. Entonces nosotros lo que tenemos desde los colegios y desde el Consejo General les hemos creado un plan de retorno, es decir, nosotros les facilitamos que salgan, porque como os he dicho antes, yo entiendo que es mucho mejor que salgan fuera a trabajar como ingeniero y a desarrollarse ellos profesionalmente que a quedarse aquí haciendo unas labores que no son de ingeniero, por lo tanto que van a desperdiciar su vida y además le estarán quitando el trabajo a gente que no tiene otras posibilidades. O sea, que no puede optar a otro puesto de trabajo. Ingenieros de aquí que se van fuera, que quizás vuelvan, pero ingenieros que se formen fuera y que quieran venir a España a trabajar. Pues ahora mismo no existe esa demanda, por lo menos no es algo que sea, no sé, que sea palpable, ¿no? Es decir, que podemos estar hablando de casos puntuales, que conocemos casos puntuales de muchos ingenieros que están viniendo aquí, sobre todo más bien en el ámbito sudamericano, ¿no? El tema de lo que son ingenieros sudamericanos sí que están viniendo mucho aquí a España a trabajar, pero dentro de lo que es el ámbito europeo ahora mismo no hay. Lo que sí que digo, y estamos poniendo ya en alerta un poco no a las universidades, sino a la sociedad en general, para que nos demos cuenta de que si no somos capaces de que siga habiendo vocaciones de ingenieros, llegará una época
en la que tengamos nosotros que importar los ingenieros. Ya lo están sufriendo ahora países como Alemania, que de alguna forma han desarrollado, bueno, siempre han tenido una industria muy desarrollada y que están necesitando ingenieros de fuera. Estamos ya a punto de finalizar el año, a punto de empezar el 2017. La pregunta es obligada, ¿no? El reto principal que tiene el sector, que tiene el colegio, que tienen los ingenieros de cara al 2017, ¿qué es en lo que hace falta mejorar más? Bueno, tenemos varios frentes. Nosotros como los colegios lo que queremos es siempre el servicio a la sociedad, y para el servicio a la sociedad lo tenemos que hacer siempre a través del trabajo de nuestros ingenieros, y que del trabajo sea lo más eficiente y lo más seguro, y que dé la mayor calidad y garantía a la sociedad. Para ello, de alguna forma, nuestro objetivo claro, por supuesto, es la formación, es decir, que ofrecer los ingenieros mejor reciclados para la formación, para todas las nuevas tareas que van surgiendo en el ámbito laboral, y por supuesto el empleo. El empleo es algo importantísimo, es decir, nosotros tenemos la plataforma de Proempleo Ingeniero, y de hecho, bueno, pues se desarrolló desde aquí, desde este colegio, desde el Colegio de Tarragona, bueno, una plataforma global de empleo lo que hace es poner en contacto a empresas con los ingenieros, ¿no?, para que de alguna forma puedan conseguir ese empleo. Y tenemos, dentro de lo que es el fin primordial del empleo para los ingenieros, tenemos ahora mismo un punto bastante débil, que son los compañeros, y lo hemos hablado antes, los compañeros entre 45 y 55 años, que no solo porque sean compañeros nuestros, sino que aparte se están quedando, la gente de esa generación se están quedando marginados del mundo laboral. Es decir, es gente con muchísima experiencia, con muchísima preparación, que ha estado trabajando en sectores que ahora mismo a lo mejor no funcionan, que se han reciclado, pero que quizás, y no es un tópico, no es un tópico porque es una realidad, quizás tienen un currículum demasiado brillante como para ocupar los puestos de trabajo que hoy en día se están ofreciendo, y realmente a mí es algo que me preocupa, porque son situaciones muy dramáticas. Yo he tenido, recibo llamadas, recibo correos electrónicos de compañeros y compañeras, ¿no?, que están en esa situación, que además tienen cargas familiares y que les cuesta muchísimo. Por eso este año, pues lo que queremos también hacer un poco es como una campaña para ser capaces de que las empresas requieran de ese talento, ¿no?, de esos profesionales, y quitarles de esa marginalidad, como por así decirlo, en la que están viviendo, que yo creo que es realmente preocupante, porque los alumnos que están saliendo de las carreras encuentran trabajo de alguna forma más o menos rápida, y si no aquí pues tienen otras posibilidades de salir fuera, pero cuando hablamos con personas ya en esa situación, que les cuesta muchísimo más el salir fuera, que tienen además otra serie de cargas, pues la verdad es que la situación se vuelve un poco más precaria. Y luego otro tipo de cuestiones en las que estamos trabajando, pues sobre todo pues también de incorporarnos ya al siglo XXI, al siglo de la ingeniería, donde realmente no exista esta dualidad de las ingenierías que existe aquí en España, que yo creo que es algo ya pues demasiado arcaico, y nosotros lo tenemos bastante claro que la sociedad, y así lo estamos viendo todos los días, ¿no?, con lo que piden las empresas, ¿no?, que la sociedad no necesita ni ingenieros de segunda ni ingenieros de primera, lo que necesita son, en este caso, los ingenieros más preparados, y es la labor que desde los colegios pues se tiene que realizar. Pues muchos retos por delante para el 2017. Esperemos que se cumplan. Muchas gracias, señor José Antonio Galzón, por habernos acogido hoy aquí a la sede de Tarragona del Colegio de Enginyers Tècnics Industrials. Muchísimas gracias y buen año. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Avui ens hem desplaçat, ho han vist, fins aquí, fins al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. La setmana que ve tornarem al plató habitual, tornarem al plató del Saló de Plens. Ens veiem, doncs, d'aquí una setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.